Encantada me acompañes en este tu canal. Soy Natalie y hago videos de cajas de suscripción, maquillaje y belleza. Hoy tenemos la caja de Julio Premium BoxyCharm. Conecta conmigo en mis otras redes sociales si estas temáticas son de tu interés. Suscríbete al canal, me ayudaría enormemente a crecer y a traerles más contenido, por supuesto. Dale un like a este video, compártelo, déjame un saludo, un comentario y vamos a ver esos productos. Este video lo hago para todas aquellas chicas, o sea, especialmente para todas aquellas chicas que la caja nos llega súper tarde, con mucho atraso. De pronto no tenemos una explicación concreta. No soy ignorante de la situación mundial, ¿cierto? Pero hay ciertas cosas que se pueden hacer para mejorar y para satisfacer más al cliente. Empezamos con skincare. Esto es un toner de la marca By Row New York. Se llama Bitter Green Essence Toner. Es una mezcla de varios extractos vegetales en un solo producto. Vamos a ver qué tal luce por dentro. Estaba leyendo que va a hidratar y va a ayudar con la textura. Personas que tienen textura, por ejemplo, yo, sobre todo en esta área. Lo puedes utilizar en la mañana, en la noche, diariamente. Mira la consistencia, es bastante runny, bastante acuosa. Los toners estoy acostumbrada a que no sean así como tan gel, por decirlo de alguna manera, sino más líquido, prácticamente como agua, pero pues no le hace. Igual dice que es un toner y que va a hidratar, suavizar la piel, nutrirla con ese montón de ingredientes vegetales. Entonces voy a ponerlo. Estaba leyendo que esto se debe aplicar con la yema de los dedos. Ustedes saben que yo utilicé un algodón, pero usualmente con los toners, como son una consistencia líquida, runny, yo simplemente los pongo en un algodón para asegurarme que estoy cubriendo toda la cara, pero no había caído en cuenta que la consistencia de esto es gel y obviamente no va a ser tan runny en la mano, en los dedos, entonces sí vas a tener como ese chance de aplicarlo y que no se te venga todo dripping. Bueno, chicas, ya estoy de vuelta, como se dan cuenta, con la base, cejas y contorno. Todos estos productos fueron en crema, a excepción de las cejas, que siempre utilizo polvo. ¿Por qué hice eso? Y es que la Boxy me trajo dos paletas que son para la cara, para sellar, para las sombras y demás. Entonces, la que estoy más emocionada por utilizar es esta de Brow by Rima, y voy a hacer un video completo exclusivo de esta paleta porque me encanta la marca. La paleta luce de esta forma y trae una brocha multiuso. La tonalidad que me tocó a mí en esta caja fue la Drama Queen, y hay 3 o 4 más de este estilo o de esta colección. La diferencia va a estar en estas tonalidades de la sombra. Me puse un poquito de corrector de la marca LA Girl. No tenía ningún tipo de producto en el párpado. Vamos a empezar con este de aquí. Voy a tratar de utilizarlos todos. Vamos a ver qué tal me va. Creo que vas a tener que utilizar una mano un poco más suave que la mía. No sé si te das cuenta, apenas la empecé a tocar con la brocha, le saqué mucho polvito. Bueno, ahí está el primer puntito. Se distribuye, se difumina bastante uniforme, no deja ningún tipo de parche. Esto va a ser con el dedo más bien. A ver, con el dedito. Bueno, de todas maneras ya tienes una idea de cómo se ve con una brocha. Pero mira qué cambio al ponerte el producto con el dedo. Bueno, chicas, así hemos quedado con los 4 tonos de esta bellísima paleta, recomendada totalmente. Ahora vamos a pasar al polvo translúcido. Es de color totalmente blanco, lo que es que de pronto ahí se ve como un poco amarillento, pero igual aquí es blanco. O sea, ustedes créanme, síganse por lo que yo les estoy diciendo. Entonces voy a poner esta brocha tan inmensa y voy a empezar a sellar por todos lados. De pronto utilizar una brocha más pequeña o ser muy cuidadosa porque puedes entremezclar los colores y no va a ser un look
que tal vez estés buscando. Bien, ahora vamos a pasar con el bronceador y yo simplemente voy a utilizar los dos tonos, el peachy y este que es como más, no ladrillo, pero naranjadito, así como ustedes están viendo ahí, un poco salmón. Voy a poner o utilizar esta brocha. La brocha no está agarrando el peachy. Okay. Entonces la sacudo aquí porque quiero evitar acumulación de producto. Así me podría quedar tranquilamente porque ya siento que tengo ese pop de rubor. Pero como esto trae rubor, niña, vamos a ponernos rubor. El rubor es este que está aquí, este pan bien grande. Pan es una palabra en inglés que yo no me la sé en español. Ahí está un toquecito muy mínimo de rubor. Aquí mirándome como más de cerca en el espejo, noto que este tono translúcido tiene unos brillitos. Entonces no sé qué tanto te pueda molestar eso a ti. Por lo menos a mí no me gusta ese efecto, honestamente, porque ustedes saben que yo tengo la cara grasosa y añadirle como ese shimmer que no es controlado en todos lados, pues no me conviene mucho. Ahora nos vamos con los iluminadores y también voy a entremezclar uno con el otro. Ahí está, ustedes mismas se dan cuenta qué bello el efecto de humedecido. Entonces esta paleta aprobada totalmente. Si es algo que a ustedes les interesa, si están viendo, la tienen ahí en el carrito, ya le pueden dar comprar porque está bien buena. Bueno, chicas, la siguiente paleta, que es para todo el rostro, es esta de Manny MUA. Vino en, bueno, con Morphe, vino en esta caja. También vino bien selladita, bien cuidada, y así luce la paleta. Lo primero que yo pensé es qué espectacular este efecto de mármol y qué particular esta paleta, porque usualmente Morphe maneja tonos sólidos, o sea, si es negro, blanco, azul, verde, todo es un solo color, y que esta sea la diferencia, pues bueno, me llama la atención. Lo único del packaging es que nunca entiendo por qué esto es mármol y esto acá es rosado. Me hubiese gustado que en cuanto al empaque todo fuera de una sola tonalidad o manejara el mismo estilo, pero de igual manera eso no es lo que importa son las sombras. Bueno, chicas, estos son los tonos de la paleta. Bastante yo me identifico mucho con estos tonos que vinieron aquí. Los típicos neutrales, colores tierra, suavecitos. También tiene unos pop of color bien interesantes, sobre todo este coral de aquí me gusta muchísimo. Las tonalidades con shimmer están bien lindas. Tiene este café, esto no es negro, es un tono café oscuro que pues te va a dar esa versatilidad de oscurecer, ¿verdad?, tu maquillaje y ponerlo para la noche o pues darle un toque diferente. Tiene también dos iluminadores, estos dos de aquí, uno de pronto para una tonalidad de piel más clarita y una más oscura. Estos tonos son muy similares a una colaboración que ya hizo Manny hace muchos años, si no estoy mal, 2015 o 2016 con Makeup Geek, que fue una edición limitada y pues se asimilan mucho los tonos. El tono que más me llama la atención de aquí es este que se llama Aries. Yo no soy Aries, pero me gusta mucho. De hecho, le voy a hacer un swatch aquí de entrada porque de pronto me haga un maquillaje con este tono. Es un color rojizo con brillos, pero pensé que era como más oscuro. Voy a ponerme este que se llama Fire Witch, que es este tono peachy, y esa va a ser la base de este maquillaje. La formulación de esta sombra se siente bastante seca, la verdad. No me ha dejado ningún tipo de parche. Voy a utilizar este que se llama Sophie. Este de aquí está bien lindo también. Tiene pigmentación y entremezcla muy bien con la base que ya tenía. Si se dan cuenta, no se ve una línea brusca entre los dos colores, así que vamos muy bien, Manny and Morphe.
Bueno, ya encima voy a poner este que se llama Aries, que es el que estoy loca por utilizar. Voy a ponérmelo con una brocha primero, pero usualmente, este tipo de formulación queda mucho mejor con los dedos, y si es así, porque ahí quedó un parche. Rápidamente corrijamos eso. Ya, viste, con el dedo está funcionando mucho mejor. Bueno, les cuento que esta sombra es bastante difícil de trabajar para que pigmente. ¿En qué sentido? Para que quedara así uniforme, tuve que trabajar muchísimo. ¿Qué hice? Con un setting spray humedecí el producto, me apliqué un poquito aquí, como se dan cuenta, y ahí sí empecé a ponerlo. Pero por sí solo no te va a quedar bien, te va a quedar parchoso o simplemente no te va a pigmentar. Bueno, chicas, así ha quedado el maquillaje con la paleta de Morphe X Money MUA. Voy a entremezclar nuevamente los tonos de iluminador, que es lo único que me falta por utilizar de esta paleta. Más voy a inclinarme por usar el Apollo, que es el más oscurito. Así quedan en mi piel estos dos iluminadores de Money MUA comparado con el de Rima. Creo que ustedes se dan cuenta que este da una sensación o un efecto más húmedo, más glowy. Este es un poquito más seco, pero de todas maneras no me disgusta. Seguimos con un delineador de la marca Laura Geller New York. Y este es Line and Define, es Dual Dimension Eyeliner. No sé qué tonalidad es. Tiene negro y café. Wow, está chévere eso. El lado café es un delineador estilo kohl. Es cremoso y lo vas a poder difuminar. Y el negro te va a dar dimensión, es sexy. Puedes crear un estilo smoky o más perfilado o simplemente una línea como tal. Bueno, a ver, chicas, dense cuenta por ustedes mismas que esto tiene dos colores. Tiene un rojizo en el medio y el resto sí es parejo café. No sé qué pasó ahí. En fin. Luce de esta forma, es bastante cremoso, es suave. Aquí le voy a dar una difuminada. Difumina bastante fácil y deja un efecto húmedo. Huele a productos escolares. Bueno, por algo es un crayón, no lo sé. Bien, del otro lado tenemos un plumón. Y ay, qué lindo, es una línea negra y más allá, negra hasta el infinito, y te puede dar un efecto bastante delgadito. Me voy a hacer un delineado con la parte negra. Ya me apliqué la pestañina, así que no sé qué tan fácil vaya a ser. No sé si el hecho de que sea producto sobre producto no deja que este plumón se vea tan negro como se veía acá en el swatch, sin ningún tipo de sombra o producto extra. Aquí yo alcanzo a ver el tono verde de la sombra, entonces por eso estoy como reaplicando sobre la misma línea para intensificar el negro. Bueno, la verdad estoy súper encantada con este delineador, sobre todo la parte negra, que es lo único que utilicé. La parte de plumón intenté trazarme una linecita muy delgadita hasta el lagrimal y funcionó perfecto. Me gusta la intensidad, lo único que es que hay que build up esa intensidad negra, pero como se dan cuenta queda bien bonito. Lo siguiente que les voy a mostrar es un set de labiales. El tamaño es grande, vale $40 y la marca es Folly Fire y son los Matte Manipulation Trio. Y viene de esta forma. Los tonos que vienen acá son el Full House, el Here to Slay y Sunset Boulevard. Está la abreviación. Y vamos a sacarlo ya. No sé, esto me parece el símbolo de un canal de televisión árabe. I don't know. Me intriga ahora saber de dónde son estos productos. Rumanía, vi por ahí, hechos en China. Me voy a hacer un swatch de cada uno en esta zona de aquí para ustedes.
¿Qué tal? A ver. Quedaría muy bien con este lado del maquillaje. Con este, se ve feísimo. Precioso ese color. Hay una cosita más que vino en esta caja y es esta cartuchera o este pouch, este accesorio. Tal vez para meter, pues, bueno, maquillaje o cualquier cosa que tú necesites. Aquí dice BoxyCharm. Me gusta mucho la combinación de colores. Me gusta este accesorio. Tiene así un poco el estilo de la vestimenta guajira en mi país. Y bueno, también los colores que escogieron. Este sería el fondo. Mira, me cabe bastante producto. Es profunda, es ancha, se ve de buena calidad. Me gusta que es impermeable. De pronto para llevarla a la playa va a ser muy fácil de limpiarla. A la playa digo yo como que si fuera ir a la playa. Pero bueno, cuando vaya, esto lo voy a meter en mi maleta. Bueno, chicas, aquí estoy limpiando de las huellitas la paleta de Brow by Rima y les comento que se viene un video exclusivo de esta paleta porque me ha encantado. Entonces quiero seguir usándola a ver qué más conclusiones saco de ella, si vale la pena o no. La primera impresión, ustedes saben, fue excelente. Ahora, ¿cómo ustedes se van a enterar de esto? Obviamente si están suscritas al canal, si tienen la campana activada con las notificaciones y por supuesto si están en mis redes sociales pendientes. Déjenme un saludito en este video. ¿Qué les pareció la caja? Además, ¿ya les llegó? Coméntame. Hasta un próximo video.